¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública en Canal 24 Horas, 11 de la noche con 42 minutos. Estamos completamente en vivo y presentamos inmediatamente el tema de la jornada. Por lo bajo, han sido al menos 8 años en que el tema ha estado en la opinión pública. Desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, y si bien hay algún consenso en avanzar sobre un nuevo sistema de salud privado, solo ahora, a partir de las demandas feministas, es que un gobierno ha tomado la batuta para replantearse la realidad del sistema de ISAPRES, que en la práctica muestra ser altamente discriminador por género y edad, y que plantea dudas por sus cada vez más altas ganancias cada año. El presidente Piñera lo dijo acá en TVN, en nuestro programa Llegó tu hora. Hay que igualar lo que pagan hombres y mujeres. Bueno, es sobre lo que vamos a conversar hoy, y para ustedes ya está planteada también la pregunta en nuestro Facebook, nuestro fanpage 24horas.cl. La oposición ha señalado que hay no solamente una discriminación en contra de la mujer actualmente, sino que lo que se está haciendo y lo que se está planteando es eventualmente también una discriminación en contra del hombre con lo que va a ocurrir. Bueno, ¿es correcto subir los planes de los hombres para acabar con la discriminación de género en las ISAPRES? Sí, no. La pregunta está planteada para ustedes, para que vayan respondiendo en nuestro Facebook. Va a estar abierta la pregunta durante todo el programa. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más Vía Pública. Bien, volvemos a Vía Pública y ya está planteado el tema, los principales cambios que trae la reforma a las ISAPRES, y tenemos ya nuestros invitados en el estudio. Comenzamos presentando a Javier Lavé, investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Victoria Beaumont, gerenta general de Altura Management y directora ejecutiva de Politopedia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Héctor Sánchez, ex superintendente de salud y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar acá también. Buenas noches. Y Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acá también. Gracias. Y comenzamos inmediatamente con el debate. Quisiera comenzar por algunas de las propuestas que han aparecido. Hay que ser claro en esto, estamos hablando todavía de un proyecto que es un proyecto que está en el aire, un proyecto teórico, hay algunas ideas planteadas, pero es un proyecto que probablemente conozcamos ya con un poco más de detalle en la cuenta pública de este día viernes que presentará el presidente Sebastián Piñera. Partiendo desde la base de que no tenemos todavía un proyecto claro y que hay algunas ideas en el aire. Hay una que planteó justamente el presidente Piñera en nuestro programa acá, Llegó tu hora, donde decía claramente va a haber un alza en lo que pagan los hombres por los planes de las ISAPRES y una rebaja en las mujeres, intentando igualar la cancha para todos. Partiendo desde esa base, hay algunas ideas que se han planteado durante estos últimos días que no son ideas nuevas tampoco, se han manejado en varios proyectos en cuanto al tema de la reforma de las ISAPRES, incluso hay un proyecto que todavía está en el Congreso, que está detenido, no ha avanzado, y que tiene que ver, primero, plan garantizado de salud con tarifa plana para todos los cotizantes. También el plan de salud con deducible, cotizante que costea hasta cierto tope. Y hay otro más que habla de esta creación de un fondo de compensación de riesgos. A partir de esas tres ideas, Héctor, comienzo contigo. ¿Apuntan estas tres ideas o alguna otra que a ti se te ocurra, alguna proposición también, en el camino correcto hacia lo que está buscando el presidente Piñera, este planteamiento de igualar la cancha entre hombres y mujeres? Mira, yo creo que la idea de reformar las ISAPRES me parece una muy buena idea, en términos de que es una industria que ya necesita que se le hagan reformas profundas como las que tú estabas mencionando. Pero el problema que no podemos olvidar es que si solo se reforman las ISAPRES, lo que estamos haciendo es debilitar en forma muy importante el sistema público de salud y FONASA. Por lo tanto, desde mi perspectiva, si el anuncio del gobierno contempla la reforma de las ISAPRES y la modernización y reforma del FONASA para que se transforme verdaderamente en un seguro público, estamos frente a una reforma mucho más integral que puede permitir imaginarnos hacia el futuro diversos modelos de organización. Organización en base a modelos de multiseguro, a un modelo de seguro único, o sea, hay diversas alternativas. Y los cambios que hay que hacer a ambas instituciones son los mismos cambios que cualquiera debiera hacer si quiere avanzar hacia un sistema de multiseguro o si quiere avanzar hacia un sistema de seguro único. Hay que definir un plan garantizado de salud, hay que crear fondos compensatorios por riesgo, ese plan garantizado tiene que estar conformado sobre primera plana. La gente ya no acepta que en definitiva se le discrimine por edad o por sexo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si están pensando en cualquier esquema que significa discriminar por edad o por sexo,
olvídense porque la opinión pública no lo va a aceptar. Y hay otro elemento que también la opinión pública tampoco lo va a aceptar. Tampoco va a aceptar de que se haga una reforma en que en definitiva las personas que hoy día están en las ISAPRES las pretendan traspasar a FONASA o al revés. Todas las encuestas que nosotros hacemos, y ya las hacemos por 8 años seguidos, nos muestran sistemáticamente que los afiliados de las ISAPRES lo que quieren es un sistema privado perfeccionado. Y los afiliados a FONASA no quieren que los afiliados de ISAPRES se vayan a FONASA. ¿Sabes por qué? Porque creen que su sistema se les puede aún deteriorar más. Claro. Pero sí quieren de que se reforme el sistema de ISAPRES y los de FONASA quieren que se reforme el suyo. Ya vamos a volver porque es súper interesante el tema de FONASA. Justamente, si se reforma a un lado, probablemente el otro también tenga que cambiar en alguna medida. Quería conversar contigo también, Victoria, y preguntarte en esta misma línea de lo que estamos conversando. Efectivamente, acá desde parlamentarios de oposición ya se han mostrado algo contrarios a la posibilidad de aceptar esta propuesta que está haciendo el gobierno, en la medida que, por ejemplo, como dice Carol Cariola, existe actualmente una discriminación en contra de las mujeres, está claro, pero si tú le subes el plan a los hombres, en medio o en pos, digamos, de bajar el plan de las mujeres, también estás estableciendo una discriminación en contra de los hombres. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Si también sientes que hay una discriminación que queda finalmente igual patentada en este sistema como está actualmente. Mira, voy a retomar también el tema y voy a contestar la pregunta con una señal que le dio el presidente de la República ayer. El presidente envió a la Cámara de Diputados el proyecto de cambio constitucional, que es un artículo. Y en ese artículo lo que pretende el presidente es que la Constitución de la República evite el abuso y la discriminación para hombres y mujeres. Por lo tanto, a mi juicio, desde el punto de vista de la aplicación en salud, lo que el presidente hizo ayer es una señal tremendamente potente que va, a mi juicio, en una bajada hacia un plan único con tarifa plana. Es lo más probable, porque al enviar esta señal tan poderosa, lo que el presidente está diciendo es que ya el tiempo de esta discriminación, ya sea hombres, mujeres e incluso etaria, se termina. ¿Se termina para ti en la medida que el hombre se le sube el plan? Es que lo que sucede es que al existir este cambio constitucional, todos los productos van a tener que modificarse de alguna forma, ¿ya? Y lo otro es que lo que yo entiendo es que los costos en la salud permanecen de todos modos, ¿ah? Lo que hoy día no podemos aceptar es esto de traspasar el precio y por lo tanto lo que estaríamos buscando es que entre todos solidaricemos los riesgos esperados de un pool, ojalá un pool único en el largo plazo. Esto tiene que ser una reforma gradual. ¿Ah? No, y eso es un cambio social, es un cambio de paradigma donde tú colectivizas estos riesgos. Claro, ahora hay otra crítica respecto a aquello, hablando de discriminaciones, y le paso la pregunta ahora a Cristóbal, porque no solamente hay una discriminación desde el punto de vista de género, hay una discriminación grande también desde el punto de vista de la edad, desde el punto de vista, por ejemplo, de las restricciones que existen para las personas con preexistencia de poder moverse entre ISAPRES de forma libre. Por lo tanto, también hay algunos parlamentarios que han planteado que aquí no solamente se tiene que avanzar en lo que tiene que ver con el género, también tiene que haber una reforma mucho más amplia en todo el sentido del término de discriminación, o sea, que no haya discriminación por edad, porque los abuelos tengan muchas restricciones también para estar dentro de las ISAPRES, también para los grupos familiares, por ejemplo, eventualmente si aquí hay un hombre dentro de un grupo familiar en un plan de ISAPRES, también le va a subir el costo, bueno, para todo el grupo familiar, ¿no? Entonces son varias discriminaciones que están dentro de las ISAPRES, del sistema de las ISAPRES. ¿Cómo atacamos todo eso? Esa es la pregunta, en definitiva. Sí, yo creo que es importante recordar que acá en el sistema de salud tenemos al menos 4 dimensiones de discriminación. Una es la que ha sido mencionada y yo creo que utilizada políticamente durante los últimos días por parte del gobierno, el tema de la discriminación de género y en el fondo se incorpora dentro de una discusión más amplia esta teórica reforma, pero que no se hace cargo de la discriminación más estructural del sistema, solamente se trata de empujar un hilo en el contexto de una discusión mayor. Pero además de la discusión por sexo está la discusión de la discriminación por edad,
que es muy importante, la discriminación por preexistencia, o sea, por el riesgo de enfermar que tienen las personas, y el cuarto es la discriminación por ingresos, que es muy importante y que es básicamente la discriminación que existe en este sistema segmentado en la cual la población de altos ingresos puede acceder a un tipo de aseguramiento de prestadores y la población de menores ingresos a otro. La verdad es que es obvio que un sistema de este tipo no es sustentable ni social ni económicamente en el largo plazo. La ciudadanía ya no acepta esto, como también mencionaba Héctor. Un intento de reforma o de reformita que sea parcial y que no se haga cargo de estos problemas que son estructurales y que tienen que ver cómo entendemos el sistema de seguridad social en el país no va a ser aceptable. Y en ese sentido, yo en la misma línea de Héctor creo que la única manera que tiene el gobierno de avanzar en esta materia es que plantee una reforma estructural en serio, que mire cómo nos vamos a hacer cargo de los problemas que tiene FONASA, los problemas que tienen también las ISAPRES, y avanzar a básicamente algunos de los dos tipos de soluciones que existen para esto en el mundo. O avanzamos a un modelo de seguros sociales o a un modelo de seguro único. Y esa es una discusión social que hay que discutir hoy y yo creo que no hay que seguir postergando. O sea, cualquier solución que no incorpore ya sea una de estas formas de arreglo, la verdad es que no va a dar solución a los problemas de discriminación que tiene el sistema hoy. Javier, antes de ingresar acá al panel, estuve leyendo un poco las respuestas que está escribiendo la gente a través de la página de Facebook y principalmente la queja que esgrimen ellos es que acá hay un cambio que afecta principalmente a los cotizantes y no hacia las ISAPRES. Las ISAPRES pareciera que no las están tocando. Ahora, en la línea que decía Cristóbal, efectivamente ahí estaríamos hablando de un cambio radical, que no solamente implicaría un cambio a nivel de los beneficios para los cotizantes, sino que también la mirada completa en cuanto a la esencia de cómo funcionan las ISAPRES. ¿Te parece que también tiene que ir en esa lógica, por lo menos a nivel social? Pareciera ser que la crítica va justamente a que las ISAPRES no las están tocando, por lo menos con lo que conocemos hasta ahora. A ver, primero quisiera mencionar que el sistema ISAPRE hoy en día está súper cuestionado. Le falta legitimidad, así como algunas otras instituciones dentro de este país, le falta legitimidad. Y la falta de legitimidad ha sido por estos oídos sordos que han tenido las instituciones respecto a los clamores ciudadanos. Es decir, las personas sienten que es inaceptable y han sentido desde hace mucho tiempo que son inaceptables estas diferencias de precios. Sin embargo, los técnicos han hecho oídos sordos porque dicen, no, ¿sabes qué? Este es un seguro privado, los seguros privados funcionan con primas que están ajustadas según el grado de siniestralidad y por lo tanto, como este es un Mercedes, lo vamos a dejar Mercedes. Y los Mercedes no se arreglan. Sí, pero este se transforma en un problema que va creciendo. Y hoy día este problema es mucho más grande que antes. Respecto a lo que tú dices, ciertamente el tener un fondo de compensación que transfiera recursos entre los distintos cotizantes para financiar sus gastos en salud va a cambiar la forma en que van a tener que trabajar las ISAPRES, van a cambiar la forma en la cual van a tener que contratar o conseguir sus afiliados, la forma en la cual van a tener que armar sus carteras, la forma en la cual van a tener que armar sus planes, la forma en la cual van a tener que administrar las prestaciones que se le van a entregar, pero no necesariamente va a afectar la crítica que hoy día había, que es una crítica de este año, de las utilidades de la ISAPRES. Es decir, eso no necesariamente se va a ver afectado. Es un punto complejo, hay un punto esencial, yo creo, dentro de la discusión, porque en la medida que quieres tocar a un megasistema, como es el megasistema de las ISAPRES, también haciendo un poquito la comparación, es como lo que ha ocurrido también con las AFP, que en definitiva también ha sido muy difícil entrar en la discusión de cambiar el sistema completo. Me parece que aquí, y Héctor, te planteo la pregunta a ti, estamos en una disyuntiva más o menos parecida, en la medida que las ISAPRES también son un sistema tan grande, tan complejo de cambiar, que eventualmente tal vez nos quedamos con lo que está funcionando y hacemos algunos cambios menores, ¿no? Lo que nos ha pasado en los últimos ya 10 años, más de 10, 13 años específicamente, desde la última reforma, ha sido de que dos sectores en el país se han disputado dos visiones totalmente distintas. Una visión, la de construir un sistema único de salud, con un seguro único de salud. Y la otra visión, la de aquellos que quieren solo hacer pequeño maquillaje al sistema privado. Y esas dos visiones han impedido avanzar y han generado que toda la discusión política que se ha dado en los últimos 13, 14 años ha sido
suma cero. ¿Por qué yo creo que eso está sucediendo? Porque no se han detenido a pensar de cuáles son los cambios que hay que hacerle a una industria y a la otra industria, y en cuánto tiempo hay que hacer esos cambios. Porque no se pueden hacer de la noche a la mañana. Si nosotros avanzáramos hacia un sistema único o avanzáramos a un sistema multiseguro, cualquiera de los dos, requieren grandes cambios, tanto en el FONASA como en las ISAPRES. Sí, y también grandes consensos. Y grandes consensos. Entonces, esos grandes cambios tú los tienes que ir haciendo de a poco. ¿Por qué yo señalaba antes de que no era necesario, de que en definitiva hoy día tengamos la discusión de seguro único o multiseguro, ya, o seguros sociales, como lo mencionaste tú, o seguro único? Por una razón muy simple, porque nosotros estudiamos cuáles eran los cambios que había que hacer si queríamos llegar a un seguro único. Y también estudiamos cuáles eran los cambios que había que hacer si había que llegar a multiseguro. ¿Y sabes cuál fue la sorpresa? De que los cambios que hay que hacer son exactamente los mismos. FONASA tiene que tener un plan garantizado, las ISAPRES tienen que tener un plan garantizado, las ISAPRES tienen que tener fondo compensatorio por riesgo, FONASA ya lo tiene. Ya, hay que eliminar la selección al ingreso, FONASA ya no tiene selección al ingreso. Hay que eliminar a las ISAPRES la movilidad, en FONASA tienen movilidad. ¿Cuál es la movilidad que falta? La movilidad entre los seguros. Y en definitiva, los cambios que hay que generar son cambios de fondo que afecten el funcionamiento de estos dos megasistemas. Tú decías no se tocan a la ISAPRE, y termino aquí inmediatamente. No se tocan a la ISAPRE porque no se está tocando el modelo de negocio de las ISAPRES. El modelo de negocio de las ISAPRES es que si se gasta más, se traspasa a precio. Ahora, ese es el modelo de negocio. Y ese es el que hay que cambiar. Bajo la premisa de Héctor, a ver, tenemos dos sistemas que son bastante parecidos. Y si quisiéramos avanzar en cambios estructurales, como dices tú, son también cambios que están más o menos al mismo nivel, digamos. Tienen que ir en la misma línea. Bajo esa premisa, aquí no será mejor entonces establecer un sistema universal de salud, pero sin diferencias, sin ISAPRE, un sistema único. Victoria. Lo que sucede es que tienes que hacer competitivo a FONASA primero. No puedes, hay un tema de derechos adquiridos. No puedes otorgar una prestación de salud similar a un plan de ISAPRE hoy día para los cotizantes de FONASA, y eso implica que FONASA, y está pendiente, ojalá podamos ver luego cuál va a ser la propuesta de reforma que haga el sistema de asegurador público para que realmente pueda ser una competencia en el margen al principio de las ISAPRES. ¿Tú lo ves entonces como inviable la posibilidad de un sistema de salud universal? Es que en el corto plazo no se puede. Imposible. En el corto plazo es imposible. Por lo tanto, las posibilidades que se abren para el gobierno, Cristóbal, siempre van a ser manejar dos sistemas. Yo estoy en desacuerdo con eso. Uno privado y uno público. Y creo que el primer punto que hay que desmitificar es con respecto a que la ISAPRE sea un sistema muy grande. Las ISAPRE no son un sistema grande. Atienden y tienen afiliados solamente al 15% de la población. Hoy tenemos un sistema que ya se hace cargo del 80% de la población. Por lo tanto, eso ya plantea una diferencia sustantiva con el caso de la AFP, por ejemplo, ¿sí? No estamos hablando de que el 100% de las personas que están en un sistema previsional deben ser trasladadas o modificadas a otro sistema. Hoy tenemos un 80% de la población que está en un sistema que es solidario, que tiene aportes vía por impuestos generales de forma mayoritaria y que hoy entrega prestaciones a través del sector privado de manera muy importante. Entonces también hay que separar un poco la discusión. No se trata de que si es que hoy avanzáramos hacia un seguro único, universal para toda la población, significa que la población se va a ir a atender a la red pública de salud. Es obvio, y así lo ocurre en la mayor parte de los países del mundo que tienen sistemas de seguro único, como Canadá, como tiene Australia, Corea del Sur, donde la prestación, o sea, el acceso a los servicios de salud ocurre también en prestadores públicos y privados. Por lo tanto, existe hoy una capacidad instalada, de hecho, de facto ocurre, hoy día estamos atendiendo a la población, pero con más privilegios en un sector que en otro, y la pregunta es ¿por qué consideramos que no es posible avanzar en un corto plazo? Corto plazo estamos hablando de una transición que pueden ser unos 5 o 6 años, en la cual escalonadamente se incrementen los beneficios dentro del FONASA para poder garantizar un plan de beneficios que sea universal y que eso vaya capturando progresivamente también las cotizaciones de todas las personas. Eso es factible y se ha hecho en otros países, por lo tanto me pregunto de por qué consideramos que en Chile sería el único país del mundo en que no se puede avanzar. Hay un tema, Héctor, solo un comentario. Es cierto, lo que tú acabas de dibujar ella es una isla maravillosa en el Pacífico, preciosa, ¿ya? Con arenas blancas, con un sol maravilloso, ¿ya? Con una comida estupenda, pero no me has dado la carta de navegación.
Porque el problema, y ese es el problema que hemos tenido en Chile, es que en definitiva no hemos planteado la imagen objetivo que queremos cada uno de nosotros llegar. Y lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Lo que hay que hacer ahora para resolverle el problema a la gente del FONASA y a la gente de la ISAPRE. Y cuando tú resuelvas esos problemas, tú puedes ir avanzando hacia la construcción ya de un sistema único o de un sistema de multiseguro. Eso no es cierto. Y me da lo mismo. Eso me no da es lo mismo cualquiera de los dos sea. Es que no da lo mismo, porque tú sabes muy bien... No, a mí me da lo mismo. Pero la transición incorpora pasos en los cuales se estanca el sistema. No. Y eso es muy claro, y por eso es que es importante que desde el comienzo sepamos hacia dónde vamos a ir, y ese plan puede ser escalonado en 10 años si se quiere. La transición es muy importante y tiene que hacerse muy bien. Técnicamente debe modelarse adecuadamente cada uno de esos pasos, pero eso no implica tener la claridad con respecto a dónde queremos llegar. Y esa discusión yo creo que tenemos que tenerla hoy y no seguir postergando diciendo, bueno, mañana vamos a ver hacia dónde vamos, primero hagamos unos ajustes por aquí y unos ajustes por acá. Cristóbal, le doy el paso también a Javier para que opine respecto al tema. Está interesante esta Sí, disyuntiva. sigo en el mismo tema. Yo creo que esa discusión es fértil. Es totalmente fértil porque es la misma discusión que se tuvo en el 2005, para la reforma del 2005. Y son los mismos actores. No ha cambiado mucho. Y por lo tanto, volvemos a quedarnos en esta discusión y no avanzamos en nada. Ese es el tema. Es tan grande la distancia entre una postura y la otra que no hay intermedios de negociación. Y no es llegar hoy día y decir, no, yo impongo que este sistema va a ser un sistema único. No se puede. Victoria, ¿hay algún consenso también, tú lo ves desde el punto de vista político? Lo decía Javier, la verdad que la distancia entre una postura y otra efectivamente son grandes a nivel político, a nivel de lo que hemos creado incluso como estructura actualmente. O sea, uno ve una diferencia grande entre cómo funciona la CISAPRE y cómo funciona FONASA. Y si tú quieres también la gran diferencia que existe en nuestro país desde el punto de vista socioeconómico incluso. Entonces, hay una visión que es difícil de consensuar. Y en ese sentido, una carta de navegación, como decía acá Héctor también, si bien se pudiese plantear, también sería bastante largo plazo, creo yo. Digamos, poniendo la problemática también con lo que haya planteado Cristóbal, en el corto plazo se ve muy difícil. Mira, yo creo que en primer lugar hay que llamar hacia a los diagnósticos que tenemos comunes. Hemos tenido muchas comisiones, hemos estado trabajando muchos años, estas son conversaciones de larga data, y ya los técnicos y el mundo político tienen sus consensos. Desde el punto de vista más pragmático, yo creo que sí es importante avanzar ahora en una reforma. O sea, el Tribunal Constitucional nos dio un mandato que no se ha cumplido, y tenemos 8 años esperando que se haga un tipo de reforma. Y yo no creo que una reforma donde pintemos un cuadro hacia un multiseguro o hacia un seguro único no nos permita también tener una reforma hoy día que realmente es importante para las ISAPRES. O sea, yo no creo que esto sea un mero maquillaje para el sistema privado. Creo que es importante para las ISAPRES. Es profundo. De hecho, el exministro Burgo decía que eventualmente si se logra avanzar en una reforma importante sería la gran reforma desde el plan auge. Fíjate que se podría perfectamente hacer una primera etapa de reforma. Sí. Cuando uno empieza a mirar esto por etapas, que es lo lógico, ¿ya? Tú puedes perfectamente identificar cuáles son los cambios que tienes que hacerles a las ISAPRES y al FONASA para que se empiecen a aparecer. Y en la medida que se empiezan a aparecer, tú empiezas a uniformar a las personas en términos de acceso. ¿Ya? Las personas, tanto del mundo público como del mundo privado, van a tener sus planes garantizados, van a tener condiciones muy parecidas. Y de ahí tú empiezas a avanzar a una segunda etapa. Y en esa segunda etapa depende la institucionalidad. Pero para eso vas a necesitar una institucionalidad en el tiempo. Por cierto, va a depender de la institucionalidad que se va desarrollando, ¿no es cierto?, la decisión que el país va a tener que tomar en un minuto determinado, si avanza hacia un seguro único o avance hacia un sistema multiseguro. Héctor, todos los países han avanzado por etapas en este tema. Quería consultarte porque tú justamente fuiste superintendente de salud, estuviste metido en la discusión política de esto. Y lo decía yo al inicio en la introducción, son más de 8 años probablemente que vamos a cumplir debatiendo y conversando acerca de la reforma a las ISAPRES. Desde comenzar el gobierno anterior, el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sebastián Piñera en su momento envió un proyecto al Congreso, el proyecto estaba detenido, se retoma ahora a partir de una disyuntiva completamente distinta, que es el tema de la actividad de los grupos feministas. ¿Por qué no se ha avanzado antes? ¿Dónde ha faltado ese consenso político? ¿Se le tiene cierto miedo a golpear las ISAPRES también, como costó también afectar, por ejemplo, a las AFP?
No, yo creo que las ISAPRES hoy día, hasta las ISAPRES están disponibles a un cambio. ¿Sabes por qué? Porque si no hay un cambio profundo del sistema de ISAPRES, las ISAPRES corren un serio riesgo de estabilidad financiera en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, todos hoy día tienen consenso en que las ISAPRES tienen que reformarse y se tienen que tocar. Y tienen que cambiar su modelo de negocio que yo les decía que están haciendo, en el cual hoy día les preocupa seleccionar los riesgos, les preocupa trabajar con los de más bajo riesgo, les preocupa traspasar a precio los aumentos de costos y no gestionar riesgos y no gestionar costos, de tal manera que en definitiva mejoren las condiciones de sus afiliados, con políticas absolutamente distintas. Y eso te lleva a que en definitiva tú cambias las ISAPRES, pero también tienes que cambiar el FONASA. Si el FONASA no lo está haciendo bien. El punto de partida debe ser el FONASA. Si el FONASA está haciendo las cosas mal. El FONASA en la parte pública. Entonces, pero desde ese punto de vista, entonces esto hay que replantearse todo de nuevo. O sea, esto no debería ser, la vuelta pública que viene no debería ser una reforma a la ISAPRES. Una reforma a la ISAPRES. Eso es lo que yo planteé la primera intervención. Yo planteé reforma a las ISAPRES y reforma a la FONASA. Entre otras cosas, una cuestión muy simple. Si tú reformaras solamente a las ISAPRES, ¿sabes lo que sucede? Nosotros hicimos el estudio, el año 2015, y tenemos varios escenarios. Entre 160.000 y 1.300.000 personas se pueden traspasar desde el FONASA hacia las ISAPRES. No lo resisten ni la ISAPRES ni el FONASA. En cambio, si tú reformas las ISAPRES y el FONASA, tú mantienes cierta estabilidad en ambos sectores y vas permitiendo paulatinamente que se vaya produciendo un traspaso en una y en otra dirección. Ya, tenemos tremendo vacío entonces en la discusión que tenemos actualmente en la opinión pública, porque Javier, no se ha mencionado el FONASA, así de simple. Sí, claro. No se ha mencionado. No se ha mencionado. Hay una comisión que de hecho deberá presentar una propuesta al presidente esta semana, pero es una comisión que ha estado investigando el tema de las ISAPRES. Yo creo que están equivocados. Uno podría ser un poco mal pensado. Y esto podría ser, como siempre, una bomba de humo contra las ISAPRES para, de alguna manera, ocultar en este smog lo que está pasando en el sistema público. Pero, sin ser tan irónico, yo quisiera plantear, ni las ISAPRES ni el FONASA ni son malos ni son buenos. La interacción entre los seguros privados y el seguro público genera, más que interacción, la competencia entre estos seguros genera un contraste que es bueno. ¿Por qué? Porque las personas, al ver cómo se comporta el seguro público respecto de cómo cobra, dicen, no, a mí me están cobrando de una manera que no me gusta. Y las personas que están en FONASA, al ver cómo atienden a las personas de ISAPRE, pueden decir, ¿sabes qué? Como a mí me atienden, no me gusta. Y en eso yo tiendo a discrepar de la postura de un seguro único, o un sistema de salud único, un sistema nacional de salud. Porque un sistema nacional de salud es un monopolio estatal que no tiene competencia. Y la competencia, de alguna manera, nos entrega herramientas para mejorar la capacidad que tienen las instituciones de responder a las necesidades de las personas. No, pero perdón, ahí tengo una discrepancia. A Cristóbal un poquito. Tengo una discrepancia conceptual ahí, que es importante, es conceptual. O sea, una cosa es tener un sistema único de salud y otra cosa es tener un seguro único de salud. Son dos cosas distintas. Sí. Un sistema único de salud, yo puedo tener actores públicos y actores privados que tengan características muy parecidas y que funcionen como un todo. Eso es lo que yo me imagino que es una primera etapa de cualquier reforma. Y posteriormente yo puedo avanzar hacia un seguro único o hacia mantener un sistema multiseguro competitivo, dependiendo cómo evoluciona. Sí, yo creo que es importante nuevamente desmitificar algunas cosas que se dicen con respecto a los seguros únicos. Y yo siempre repito los ejemplos de Corea del Sur y Canadá, porque yo creo que ninguna persona puede imaginarse que son países socialistas. No estamos hablando de un modelo cubano, estamos hablando de sistemas donde hay participación privada importante, donde son economías de libre mercado y que los cuales han considerado que es mucho más eficiente para poder entregar salud a la población, un modelo en el cual todos los recursos se reúnen, que vienen de impuestos generales y cotizaciones de las personas, y que eso logra utilizarse de manera mucho más eficiente cuando se hacen compras estratégicas, como por ejemplo para medicamentos y una serie de otros elementos.
Toda la literatura ha demostrado que es un modelo eficiente, de hecho tiene una mayor contención de costos que los modelos de multiseguros, que es el problema que tienen países como Alemania en la contención de costos. Por lo tanto, tenemos evidencia internacional que nos apunta que es un modelo que tiene ciertas particularidades que lo hacen deseable y que además es muchísimo más simple de administrar que un modelo multiseguro, que requiere una institucionalidad muy compleja para poder hacer ajustes de riesgos adecuados y que no desestabilice finalmente en el mediano plazo la competencia teórica que se busca lograr entre estos seguros. Victoria. El desafío que yo veo en lo que tú estás planteando, Cristóbal, es que para tener ese modelo necesitamos un Estado que tenga una responsabilidad distinta o una mirada de responsabilidad de contención de costos distinta a la que hoy día tiene el Estado chileno. ¿Ah? Entonces requerimos un Estado gestionador de esos dineros y que también sea responsable de contener y de preocuparse, por ejemplo, de los abusos de las licencias médicas. O sea, hay que contener esos costos para que en el fondo este sistema único sea sustentable. Y, por ejemplo, hoy día tenemos pruebas claras de un déficit en nuestro sistema de salud importante, de listas de espera de más de 1.200.000 personas. Esa discusión se puede ir resolviendo paulatinamente. Hay que ir desarrollando la institucionalidad. Hay que desarrollar la institucionalidad en el sector público y hay que ir desarrollando las ISAPRES. Y en el futuro se verá si las ISAPRES van a ser dentro de un esquema multiseguro o van a ser seguros con... Mi hija se casará. ¡Por mi hijo! Pude ayudar a mis hijos durante toda su vida. ¿Eso qué es? Este amigo iluminará la mesa de postres. Complementario, un seguro único. Por eso que yo decía hace un rato que a mí en lo personal, la discusión de si seguro único, multiseguro, a mí en lo personal es absolutamente instrumental, no tiene importancia. Lo que importa es que hoy día resolvamos los problemas en forma muy sistemática, tanto de las ISAPRES como del FONASA, en el corto plazo. Y esa es una primera etapa de reforma. No tratemos de agotar en una etapa una reforma que es muy compleja. No una etapa, pero sí hay que tener una claridad con respecto a cuáles son las etapas de esa reforma. Porque es muy fácil para las ISAPRES detener toda la reforma en el primer paso. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso requiere una claridad. Y yo creo que cuando el presidente Piñera llama a hacer un gran acuerdo nacional, para mí eso es un gran acuerdo nacional. Tener claridad de cuál es la hoja de navegación como una política de Estado en la cual se pueda sostener un esfuerzo que puede tener etapas, sin duda, las debe tener, pero que tenga claridad con respecto a cuáles son esos pasos. Y yo creo que eso es lo que uno debe exigirle ahora al gobierno. Decir, bueno, la propuesta debe ser integral, debe considerar los dos sistemas y debe tener claridad con respecto a cómo vamos a resolver los problemas de inequidad y de injusticias que tiene nuestro sistema de salud y que ya no aguanta más este sistema dual que tenemos hasta el día de hoy. Ahí estoy de acuerdo. Muchachos, tenemos que ir concluyendo la conversación. Nos quedan varios temas encima de la mesa, desafortunadamente. En media hora no se da para conversar acerca de todo lo que implica una reforma al sistema completo de salud. Nos queda, por ejemplo, conversar acerca de la licencia médica, que era un temazo también dentro de la reforma. Hablar también de la discusión política que se da y si están los consensos necesarios también en el Congreso para hacerlo, tomando en consideración que el Congreso, por ejemplo, tiene mayoría de la oposición y no del gobierno. Son varias cosas, pero por lo menos dejamos planteados los puntos esenciales y a la espera de lo que ocurra el viernes también, con la cuenta pública del presidente. Vamos a estar muy atentos. El detalle de todo esto. Probablemente la próxima semana también puedan contactar a algunos de ustedes para conversar de nuevo este tema. Bien. Encantado. Encantado. Les agradezco haber estado acá. 12:18. Vamos a una pausa y ya volvemos.